De repente me encontré con esa película. Tomé la cinta, la reproduje y en medio de la historia, una escena de sexo explotó en la pantalla. En ese momento, algo se apoderó de mí. Una ola de deseo abrumador me invadió, como si me hubieran inyectado veneno en las venas. Años más tarde, entendí que no era solo curiosidad, era una trampa del enemigo, un lazo que se apretaba cada vez más en mi mente. Así empezó todo. A los 7 años me enganchó la pornografía y con ella llegó la rebelión. Me convertí en un chico difícil, irrespetuoso y enojado. La violencia en casa, los gritos, los puñetazos, nada de eso justificaba mi comportamiento, pero era como si una fuerza invisible me empujara al abismo. Mis padres no sabían qué hacer conmigo. Yo tampoco. La adolescencia solo empeoró las cosas. Me uní a la multitud equivocada, gente perdida como yo, todos andando a tientas en la oscuridad. Cuando nos mudamos a Alabama a los 16 años, conocí aún más personas destrozadas de hogares destrozados. Fue allí donde descubrí la masturbación, y junto con la pornografía, se convirtió en una prisión. Busqué placer para adormecer el dolor, pero solo me hundí más profundamente. La angustia nunca desapareció. Luego vino el alcohol. En mi familia, beber era una maldición que pasó de generación en generación. Mi padre era alcohólico, mi abuelo también lo era. Cuando probé el alcohol por primera vez, fue como una llave en la cerradura de mi alma. De repente, la ansiedad desapareció, los miedos se disolvieron. Fue mágico. O al menos eso pensé. De hecho, fue solo otra mentira del diablo, un grillete que me puso desde el primer sorbo. Y caí de cabeza. La bebida me llevó a otras adicciones. En la escuela secundaria, comencé a fumar marihuana, tomar pastillas, salir a fiestas y despertarme drogado antes de clase. Dormí durante las primeras clases, sin motivación para nada. Mi padre, siempre ausente, conduciendo un camión durante días, no estaba allí para ayudarme a regresar. Y me hundí más y más. Logré graduarme con una nota mediocre y entré a una escuela técnica para estudiar diseño gráfico. Fue entonces cuando conocí a un vecino, un italiano de unos 50 años. Un ex mafioso en libertad condicional. Me fascinó. Crecí viendo películas como Goodfellas, idealizando esa vida de lealtad y poder. No me di cuenta de que todo era una ilusión, una familia disfuncional disfrazada de unidad. Para mí, era el chico más genial del mundo. Mi padre nunca estuvo en casa, así que este hombre se convirtió en una figura paterna. Escuché sus historias, absorbí cada palabra, sin entender que era un pozo de veneno. Hasta que descubrí que consumía heroína. Y, por supuesto, lo probé. La droga me arrastró hasta el fondo. Dejé la universidad, me alejé de él, pero el daño ya estaba hecho. Estaba perdida, sin rumbo, dominada por adicciones que me consumían por dentro. Pero había algo dentro de mí que gritaba. En el fondo lo sabía, si moría en ese momento, ardería en el infierno. Esta certeza me desgarró por dentro. Un día, sola, grité a Dios con todas mis fuerzas. No una, sino 3, 4 veces. Y entonces sucedió. Sentí que mi corazón se rompía, como si una piedra se convirtiera en carne. Las lágrimas corrían por mi rostro sin parar. Fue como si una espesa niebla se disipara ante mis ojos. Solo podía repetir, Señor, no lo merezco. No lo merezco. Fue allí donde todo cambió. El peso de la oscuridad empezó a disiparse. No fue instantáneo, pero fue real. Hoy miro hacia atrás y veo cómo el enemigo intentó destruirme, cómo me atrapó en mentiras, cómo me hizo creer que el placer era la única salida. Pero Dios tenía otro plan. Y ahora, después de todo, puedo decir con convicción, la libertad existe. La redención es posible. Y no importa cuán profundo hayas caído, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Si estás luchando contra las adicciones, la vergüenza y la oscuridad, debes saber una cosa, no estás solo. Hay una salida. Y comienza cuando decides gritar pidiendo ayuda, aunque sea en el silencio de tu habitación. Porque, al final, es Dios quien nos saca de lo más profundo. Y Él nunca se da por vencido con nosotros. Y la oscuridad me consumió de nuevo. El alcohol me quemó la garganta.
La pornografía distorsionó mi visión del amor y las uñas que pinté con tanta habilidad eran solo una máscara, para el caos que llevaba dentro. Y entonces llegó ella, la primera persona que de alguna manera se dio cuenta de mi problema. Pero el amor, cuando nace entre la basura, solo hace que crezca más basura. Nos aferramos el uno al otro como náufragos, dos cuerpos rotos tratando de salvarnos el uno al otro. Ella, con las cicatrices de un hogar roto, yo, con el alma hecha jirones. Y cuando la pasión se convirtió en tormenta, perdí el control. Las manos que antes acariciaban ahora empujaban. Los gritos que debieron ser palabras se convirtieron en puñetazos contra las paredes. Maldiciones que arrancaban lo poco que quedaba de dignidad. Llegó la policía, las frías esposas me recordaron mi propia ruina y mis padres, a los que había desobedecido, a los que había traicionado, fueron los únicos que se acercaron a mí. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Volví con ella como un adicto vuelve a las drogas. Perdóname, dijo. Te amo, mentí. Porque el amor, cuando está hecho de miedo y rebelión, no es amor, es una prisión. Y preferiría pudrirme en ello antes que enfrentar la verdad, que estaba solo, incluso rodeado de gente. Que estaba vacío, incluso cuando estaba lleno de placer. Que había cambiado a Dios por migajas, y las migajas me estaban matando. La Biblia dice que la boca de la mujer adúltera es un hoyo profundo, aquel contra quien el Señor se enoja, caerá en él. Y me caí. Caí tantas veces que ya no sabía qué era el suelo. Mis padres, desesperados, buscaron refugio en otras creencias, como si cambiar de religión pudiera apagar el fuego que ardía en mi interior. Pero el budismo no me salvó. Las estatuas no me escucharon. Y yo, demasiado orgulloso para arrodillarme, seguí cavando mi propia tumba. ¿Confesar? Lo confesé. Pero fue como arrojar agua al fuego con las manos, sin fuerzas, sin fe, sin rendirse. Dios no responde al orgullo. Él responde al corazón roto. Y el mío todavía estaba duro como una roca. Entonces las oraciones de liberación resonaron en el vacío porque no estaba dispuesto a renunciar a mi pecado. No estaba listo para elegir la luz. Y así, el ciclo se repitió. Peleas. Traiciones. Violencia. Arrepentimiento. Y otra oportunidad que desperdicié. Hasta que, al final, quedó embarazada. Y yo, un cobarde, me escapé. Hice trampa. Destruí lo que quedaba de nosotros dos. Ella regresó a Minnesota y yo me quedé allí, solo con mi vergüenza, tratando de llenar el agujero en mi pecho con sexo, alcohol, mentiras, cualquier cosa que me hiciera olvidar que era un hombre impío. Pero la vida no perdona a los que huyen. Y cuando conocí a la segunda mujer, pensé que sería diferente. Ella no llevaba las mismas heridas que yo, pero llevaba sus propias cicatrices. Y, como dos ciegos que seguían, tropezamos juntos. La misma danza, pasión, ira, violencia. La golpeé cuando el alcohol hizo más ruido. Ella me perdonó cuando la soledad se hizo difícil. Y mis padres, cansados de ver a su hijo ahogarse, nos echaron de casa. No estás casado, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. No podemos bendecir eso. Terminamos en casa de un conocido. Y fue allí, entre botellas vacías y noches de insomnio, donde la oscuridad alcanzó su punto más profundo. Bebí hasta que perdí la noción de quién era. Y cuando la ira aumentó, no hubo vuelta atrás. Las paredes temblaron con gritos. Los muebles volaban. Y yo, una vez más, me convertí en el monstruo que juré que nunca sería. Nunca separes esta pasión de mi vida real. Era como si Dios fuera un refugio que visitaba entre dosis, una conversación piadosa en medio del caos. Mi amigo y yo leímos versos como si encendiéramos una cerilla en una habitación oscura. Por un momento la luz parpadeó, pero luego la oscuridad se lo tragó todo nuevamente. Y luego tocó fondo. No el que imaginamos, con una caída dramática, sino un hundimiento lento, como arenas movedizas. Me despertaba en el suelo del baño, con la boca seca y el cuerpo temblando, sin saber si había dormido allí o me había desmayado. Los espejos de la casa estaban cubiertos, no podía soportar ver mi propio reflejo. Mi novia, la tercera, ya no me miraba con miedo, sino con un profundo cansancio,
Como si yo fuera un mueble roto que ella se empeñaba en arreglar. ¿Y yo? Continué mintiendo. Por ella, por mis padres, por los jueces que me dieron una oportunidad más. Esta vez será diferente, dije, mientras escondía pastillas en mi bolsillo y frascos vacíos debajo de la cama. Lo peor no fueron las noches de insomnio, ni las resacas que duraron días. Era la sensación de que ya no existía. Como si mi cuerpo fuera un cascarón vacío y lo único que lo mantuviera en movimiento fuera el impulso de autodestruirse. Manejé borracho, sin licencia, sin miedo. Una vez me desperté en el aparcamiento de un supermercado, con el coche entre dos plazas y la puerta abierta. No recordaba haber conducido hasta allí. No recordaba nada. Solo el olor a gasolina y el silencio aterrador que venía de mi interior. Y entonces, una mañana, después de otra pelea violenta, esta vez la tiré contra la pared y ella se golpeó la cabeza con el marco de la puerta, algo dentro de mí se rompió. No fue arrepentimiento. No fue lucidez. Era pura desesperación, como si alguien hubiera abierto una compuerta y toda la suciedad que había acumulado a lo largo de los años comenzara a salir. Me senté en el suelo de la cocina, me temblaban las manos y lloré. No fueron lágrimas de alivio. Eran las lágrimas de alguien que por fin entiende que no queda a dónde huir. Fue en ese momento que sonó el teléfono. Era mi padre. Su voz era ronca, como si hubiera estado despierto toda la noche. Hijo, dijo, tu madre está en el hospital. Tuvo un infarto. Y de repente, como si hubieran accionado un interruptor, lo vi todo con una claridad aterradora. No era solo un adicto, un abusador, un mentiroso. Yo era un hijo que poco a poco estaba matando a su propia madre. Y si no me detenía en ese momento, no habría vuelta atrás. Que ya no había nada que perder. Y entonces, como si el destino quisiera recordarme que todavía tenía un precio que pagar, llegó la carta. Era la citación para comparecer ante el tribunal. Sabía lo que eso significaba, otra oportunidad de hundirnos o, quién sabe, la última oportunidad de aferrarnos a algo antes de que todo se desmorone. Pero ya me había rendido. No me importó responder, no me importó aparecer. Cuando finalmente me arrastré hasta allí, el juez no tuvo piedad. 10 días de cárcel. 10 días para pensar en todo lo que había hecho, todo lo que era. Pero la prisión no me cambió. Ella solo me endureció más. Salí de allí con el mismo vacío en el pecho, la misma sed de autodestrucción. Y por supuesto, volví directamente a la botella. No pasó mucho tiempo antes de que me sumergiera de cabeza en una espiral aún peor, drogas más duras, noches interminables, cuerpos sin nombre en camas que no eran mías. Me ahogaría en cualquier cosa que pudiera hacerme olvidar, aunque fuera por unas horas. Y cuando llegó la resaca, con ella vino la culpa, la vergüenza, la certeza de que estaba cavando mi propia tumba. Fue en ese agujero donde la encontré de nuevo. No la chica cristiana, no esta vez. Era otra persona, alguien a quien conocía de los viejos tiempos, de los días en que todavía creía que podía ser diferente. Me miró con una mezcla de lástima y asco, como si yo fuera un animal herido al que no sabía si patear o alimentar. Estás acabado, dijo, y quise decir que no, que todavía había una salida, pero las palabras murieron en mi garganta. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Y entonces, como si el universo estuviera decidido a aplastarme de una vez por todas, mi teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Su voz era más débil que la última vez, como si cada palabra doliera. Hijo, dijo, tu madre no se encuentra bien. Los médicos no saben si sobrevivirá. Y de repente lo entendí. No se trataba solo de mí. No se trataba solo de mis adicciones, mis mentiras, mis traiciones. Se trataba de una mujer que había pasado toda su vida tratando de salvarme, incluso cuando yo hice todo lo que pude para hundirme. Y ahora estaba pagando el precio. Corrí al hospital como si pudiera retroceder en el tiempo, como si pudiera deshacer cada error, cada mala elección. Pero cuando llegué, ella estaba pálida, frágil, conectada a máquinas que respiraban por ella. Y me di cuenta, con una claridad que me partió en dos, que ya no había excusas. Ya no existía el mañana. Si no cambiara ahora, ahora mismo, la perdería para siempre. Y, peor aún, me perdería. Fue allí,
junto a su cama, donde caí de rodillas. No para ella. No por Dios. Sino porque, por primera vez en años, no tenía otro lugar a donde huir. Ellos. Y eso es exactamente lo que pasó. Cada sombra que proyecté, cada fantasma de mi pasado, volvió para perseguirme. Vivía con miedo, convencida de que ella me traicionaría en cualquier momento, como si el universo estuviera conspirando para castigarme con la misma moneda que había usado antes contra ella. Y luego, como si el destino tuviera un cruel sentido del humor, ella realmente me traicionó. No fue todo a la vez. No fue de un solo golpe. Fue lento, como una herida que se pudre lentamente. Primero, las pequeñas mentiras. Luego, las excusas tontas. Hasta que un día, sin previo aviso, simplemente desapareció. Desapareció con mis esperanzas, con la disciplina que había construido, con la versión de mí mismo que creía finalmente libre. Y cuando regresé a casa y encontré el apartamento vacío, solo había silencio. Un silencio tan pesado que parecía un grito. Podría haberme hundido allí mismo. Podría haber abierto una botella, haber llamado a cualquiera de mis antiguos contactos y dejar que la oscuridad me tragara de nuevo. Pero esta vez algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. Ya no era la desesperación de antes, la que me arrastraba al fondo. Era una rabia fría, una claridad brutal. Me miré al espejo y no reconocí al hombre que me miraba. No era el niño perdido ni el adicto a la negación. Era un extraño. Y este extraño estaba cansado. Fue entonces cuando entendí, no se trataba de ella. Nunca lo había sido. Le había puesto la responsabilidad de mi redención, como si su amor fuera un escudo contra mis propios demonios. Pero la verdad es que no necesitaba un salvador. Necesitaba salvarme. Y eso significaba enfrentar, de una vez por todas, aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida. Entonces hice algo que nunca antes había hecho, paré. Dejé de correr. Dejé de mentir. Dejé de esconderme detrás de excusas o de otras personas. Y por primera vez no lloré de miedo, ni de autocompasión, sino de ira contra mí mismo. Rabia por haber perdido tanto tiempo, por haber creído que el amor de alguien podía ser mayor que mis propias ganas de vivir. Esa noche me arrodillé de nuevo. Pero esta vez no fue por desesperación. Fue por elección. Y cuando me levanté, supe que no había vuelta atrás. Porque ya no estaba luchando por no perder a alguien. Estaba luchando por no perderme otra vez. Antes. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera ardiendo, consumida por un odio que ya no sabía controlar. ¿Y lo peor? No quería controlar. Porque, en el fondo, esa rabia era lo único que me hacía sentir viva. Los médicos no pudieron encontrar nada malo en mí, pero sabía que el problema no estaba en la sangre ni en los análisis. Estaba en mi alma. Cada pelea con mis padres dejaba marcas invisibles, cada pensamiento de venganza contra mi ex me envenenaba un poco más. Me miré en el espejo y no reconocí al hombre que vi. Donde antes había un niño perdido, ahora solo había un fantasma lleno de cicatrices, algunas en el rostro, otras mucho más profundas. Fue entonces cuando una voz dentro de mí, casi ahogada por el ruido de mi propia mente, empezó a susurrar: «Te estás matando». No fue una metáfora. Fue literal. Sentí que mi cuerpo se rebelaba, mis manos temblaban sin motivo, mi visión de repente se volvió borrosa. Y, sin embargo, seguí alimentando a ese monstruo. Porque en el fondo creía que merecía sufrir. Hasta que un día, exhausto de luchar contra mí mismo, caí de rodillas, otra vez. Pero esta vez no fue por desesperación. Fue por rendición. No la rendición que acepta la derrota, sino la que finalmente dice: no más. No sabía cómo salir de ese agujero, pero sabía que no podía quedarme más en él. Entonces, por primera vez en años, pedí ayuda. Ni a un amigo, ni a un médico, ni a un biberón ni a una jeringa. Pedí ayuda al único que nunca me había abandonado, incluso cuando lo ignoraba. Y fue así, en medio de esa oscuridad, una luz, débil, pero insistente, comenzó a brillar. No fue un milagro instantáneo. No era como en las películas, donde todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Fue lento. Doloroso. Pero real.
Porque, por primera vez, dejé de huir. Y cuando dejas de huir, aunque sea por un segundo, algo cambia. Algo se rompe. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Vivo. Cada palabra se sentía como una llave girando en una cerradura que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Y de repente, las puertas se abrieron, todas a la vez. No fue solo leer. Era como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de significado. Como si cada verso fuera una chispa que encendiera algo que había estado dormido durante años. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, con mi Biblia abierta en Isaías 53, y de repente sentí como si las palabras estuvieran escritas allí mismo, en ese mismo momento, solo para mí. En verdad, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y entonces, como un relámpago, comprendí, no se trataba solo de dolores físicos. Se trataba del peso que llevaba, esa carga invisible que me aplastaba todos los días, ese odio hacia mí mismo. Esa ira que descargaba en los demás sin siquiera darme cuenta. Él había llevado eso. Para mí. Y en el momento en que esa verdad me golpeó, algo dentro de mí se rompió, no de una manera dolorosa, sino como una presa que finalmente se rompe, liberando una corriente que ni siquiera sabía que estaba allí. Fue en ese momento que comencé a ver. No con los ojos, sino con algo más profundo. Vi las mentiras que había creído durante años, que era irreparable, que no merecía amor, que mi vida no valía nada. Y, uno a uno, empezaron a derretirse como humo en el viento. No fue un proceso limpio. Había días en los que me despertaba y sentía que el peso regresaba, como si una sombra intentara aferrarse a mis hombros. Pero luego abría la Biblia, o simplemente cerraba los ojos y respiraba, y allí estaba Él, no como una idea distante, sino como una presencia real, como alguien que me tomara la mano en la oscuridad. ¿Y lo más increíble? Ya no estaba solo. Ya no era yo contra el mundo, yo contra mis demonios, yo contra todo lo que había hecho mal. Por primera vez tuve un aliado. Alguien que no solo conocía todos mis errores, sino que ya había pagado el precio por todos ellos. Y eso cambió todo. No porque la vida de repente se volviera fácil, ni mucho menos. Sino porque, por primera vez, tenía un motivo para luchar. Ya no era para mí. Fue para Él. Y eso marcó la diferencia. Los juegos, la ira, la autodestrucción, todo empezó a perder su brillo. No porque me obligara a parar, sino porque algo nuevo había nacido dentro de mí. Un hambre. Una sed. No para escapar, sino para la verdad. No por distracción, sino por propósito. Y cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de ser salvo. Se trataba de transformarse. De adentro hacia afuera. ¿Y esta transformación? No tenía vuelta atrás. Sintiendo algo diferente en el aire. No fue solo el peso de la discusión lo que se había disipado, era como si la atmósfera misma hubiera quedado limpia. Y entonces, con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero ahora lleno de una audacia que solo venía de Él, me acerqué a la habitación de mi padre. Estaba sentado en la cama, con los hombros encorvados y el rostro marcado por el cansancio tras años de orgullo y dolor no resuelto. Me paré en la puerta, las palabras que el espíritu había puesto en mí ardiendo en mi garganta. Padre. La voz era más firme de lo que esperaba. Levantó la vista, sorprendido, tal vez incluso receloso. Pero no retrocedí. Necesito orar por ti. Silencio. Un silencio pesado, lleno de años de heridas y palabras no dichas. Me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Qué? Su voz era áspera, pero no había ira, solo incredulidad. Y luego, antes de que pudiera protestar, continué, no se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer en ti. Necesito romper estas maldiciones que se han transmitido de generación en generación. Cosas que ni siquiera sabes te están frenando. Él no se rió. No me insultó. Él simplemente se quedó allí, mirándome como si fuera un extraño. Y tal vez, en ese momento, realmente lo estaba. Porque el hombre que estaba allí, frente a él, ya no era el hijo rebelde, el adolescente lleno de rabia, el joven que maldecía su propia sangre. Era alguien nuevo. Alguien que había sido quebrantado,
purificado y enviado de regreso, no para juzgar, sino para liberar. Extendí mis manos, temblando pero decidida. ¿Puedo? Dudó. Luego, con un suspiro que parecía transmitir décadas de cansancio, asintió. Y cuando mis dedos tocaron sus hombros, fue como si una corriente eléctrica recorriera la habitación. No fui yo. Era él. El mismo poder que había arrancado la amargura de mi corazón ahora estaba allí, listo para hacer lo mismo con el suyo. Las palabras salieron de mi boca sin que yo las planeara. Fue como si otra voz hablara a través de mí, arrepintiéndome de los pecados de nuestros antepasados, rompiendo cadenas de violencia, de abandono, de orgullo. Y entonces algo sucedió. Mi padre empezó a llorar. No llantos silenciosos, sino sollozos profundos, como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto. ¿Y yo? Lloré juntos. Porque en ese momento entendí, la liberación nunca fue solo para mí. Lo fue para él también. Para nosotros. Para todo un linaje que había sido esclavizado por decisiones equivocadas. Cuando terminé, volvió el silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Fue un silencio lleno de algo nuevo, algo así como esperanza. Mi padre me miró con los ojos rojos y dijo, no entiendo lo que acaba de pasar, pero siento que algo ha cambiado. Y sonreí, porque sabía que no era yo quien lo había hecho. Era él. El mismo que me encontró en medio del caos y me transformó en un instrumento de curación. Y allí, en aquella habitación sencilla, con las paredes llenas de recuerdos dolorosos, vi ocurrir el milagro. No se trataba de religión. No se trataba de rituales. Se trataba de un padre que nunca se da por vencido con sus hijos, incluso cuando no saben que lo necesitan. Incluso cuando se resisten. Incluso cuando todo parece perdido. Y ese día aprendí una cosa, la verdadera libertad no es solo para quienes la reciben. También es para quienes lo ofrecen. Porque cuando dejas que Dios use tus manos, tu voz, tu corazón quebrantado, Él hace algo que nadie más puede hacer. Él restaura. Él se reconcilia. Él convierte lo imposible en realidad. ¿Y eso? Esto no tiene precio. Ella y yo, una barrera invisible que parecía insuperable. Y allí, en ese momento de oración, Dios me mostró, hasta que no rompas esta cadena, hasta que saques a la luz lo que se hizo en la oscuridad, esta herida nunca sanará. Y tu hija seguirá pagando el precio de tu silencio. Temblé. Porque no se trataba solo de mí. Se trataba de ella. Sobre la niña a la que había lastimado sin siquiera darme cuenta, años atrás. Y que ahora estaba creciendo sin el padre que se suponía debía protegerla. Del hombre que, sin siquiera saberlo, llevaba la culpa de aquel gesto irreflexivo como un peso muerto en el pecho. Y sobre el padre que quería ser, pero el enemigo usó mis propios defectos para impedirme serlo. Entonces, en medio de ese torneo, cuando el miedo comenzó a asfixiarme nuevamente, supe que no tenía otra opción. Ya no se trataba de lo que yo quería. Se trataba de lo que ella merecía. Sobre lo que Dios me estaba llamando a hacer, incluso si me dolía. Incluso si me expuso. Aunque todos mis temores de rechazo y vergüenza se materializaron ante mí. Hice una cita con ese hombre. En el mismo Costco donde nos habíamos cruzado. Y cuando llegó, vi en sus ojos el mismo dolor que yo llevaba. No había ira allí, solo una herida abierta, esperando una palabra que nunca llegó. Entonces respiré hondo, lo miré a los ojos y le dije, necesito pedir perdón. Lo que le hice a tu hija hace años estuvo mal. Estaba perdida, era inmadura y no pensé en las consecuencias. Pero hoy sé que te dolió. Y a mí también me dolió. Porque por eso perdí años con mi propia hija. Y ya no quiero vivir así. El silencio que siguió fue pesado. Bajó la cabeza y las manos le temblaban ligeramente. Y luego, para mi sorpresa, extendió la mano. No para pegarme, no para echarme. Pero para apretar el mío. Te perdono, dijo, con la voz quebrada. Pero necesitas perdonarte a ti mismo. Porque no es tu culpa soportarlo solo. Fue como si me hubieran quitado de los hombros una carga de décadas de antigüedad. No porque sus palabras borraran el pasado, sino porque, por primera vez, lo miré. Y cuando miré,
vi que Dios ya había preparado el camino. Ese perdón no era una recompensa que yo necesitaba ganar, sino un regalo que Él ya había dejado allí, esperando que yo tuviera el coraje de aceptarlo. Esa misma semana llamé a mi hija. Ni con un discurso ensayado, ni con excusas vacías. Pero con el corazón abierto, diciendo la verdad, me equivoqué. Mucho. Y lamento cada vez que te sentiste solo, cada vez que yo no estaba. Pero ahora estoy aquí. Y si me dejas, quiero ser el padre que te mereces. Ella no respondió de inmediato. Pero al día siguiente me envió un mensaje: papá, ¿podemos tomar helado? Y en esa simple petición, supe que Dios estaba restaurando algo que el enemigo había tratado de robar durante 12 años. No porque fuera perfecto. No porque tuviera todas las respuestas. Sino porque, cuando nos entregamos a su amor, hasta los errores más profundos se convierten en terreno fértil para los milagros. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la libertad no es la ausencia de cicatrices. Es la valentía de dejarlos expuestos, para que otros puedan ver que hay curación. Que hay redención. Que no importa lo lejos que hayas llegado, Dios está ahí, con los brazos abiertos, dispuesto a transformar hasta lo que creías perdido para siempre. ¿Y eso? Este es el poder de un padre que nunca se rinde. Que no se cansa de luchar por ti. A quien no le importa el tamaño de tu caída, sino la grandeza de su amor. Y que cuando finalmente dices sí, Él hace que suceda lo imposible. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Pero no es cualquier alegría, es la alegría que proviene de la victoria, la alegría que el mundo no puede comprender ni robar. Porque cuando regalas lo que más escondes, cuando rasgas el velo de la vergüenza y dejas entrar la luz, sucede algo sobrenatural, el enemigo pierde poder sobre ti. Y no es solo eso, Dios convierte tu dolor en propósito, tu caída en una plataforma, tu debilidad en testimonio. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el diablo no solo quiere que cargues con el peso de tu pasado? Quiere que creas que este peso es mayor que el amor de Dios. Que tu culpa es más fuerte que la cruz. Que tu vergüenza es más profunda que la sangre que se derramó por ti. Pero la verdad es esta: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguno. Cero. Nada. El precio ya ha sido pagado. La deuda ya ha sido cancelada. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de esconderte y comienzas a vivir en la luz, sucede algo extraordinario: las cadenas se rompen, las acusaciones pierden fuerza y descubres que la libertad no solo es posible, es tu herencia. ¿Y sabes qué más? Dios no está esperando que usted sea perfecto para usar su historia. Él está esperando que digas sí, para transformar lo que el enemigo quería usar para destruirte en algo que salvará vidas. Porque cada vez que compartes tu viaje, cada lágrima, cada revés, cada momento de arrepentimiento sincero, alguien del otro lado escucha y piensa: si Dios hizo esto por él, también puede hacerlo por mí. Y así avanza el reino. No con discursos corteses, sino con vidas rotas y restauradas. No con máscaras, sino con transparencia. No con la fuerza humana, sino con la vulnerabilidad que solo el Espíritu Santo puede transformar en poder. ¿Alguna vez has sentido el peso de cargar con un secreto durante años? Esa voz susurrando: si lo saben, te rechazarán. Si se enteran, te juzgarán. Pero esta es la verdad que el enemigo no quiere que sepas: la luz siempre vence a la oscuridad. Siempre. Cuando pones en primer plano lo que ha estado oculto, cuando confiesas y renuncias, sucede algo sobrenatural. Dios no solo perdona, sino que restaura. Él no solo limpia, sino que transforma. Y lo que alguna vez fue una fuente de vergüenza se convierte en tu mayor arma contra el reino de las tinieblas. Y no nos equivoquemos, el diablo lo sabe. Por eso trabaja tan duro para mantenerte en silencio. Porque él sabe que en el momento en que abres la boca y dices: ya hice esto, pero Dios me ha perdonado, la vida se verá impactada. Los corazones serán sanados. Las personas que estaban al borde de la desesperación encontrarán esperanza. Y es por eso que intentará convencerte de que no eres digno de compartir tu historia. Que no eres lo suficientemente bueno. Eso la gente no lo entenderá. Pero recuerda, el mismo espíritu que te convenció del pecado es el mismo que te convence de la gracia. Y si os está llamando a hablar es porque ya ha preparado los oídos que necesitan oír.
Entonces, ¿cuál es tu pero? Pero cometí muchos errores. Pero Dios es más grande. Pero tengo miedo de lo que pensarán. Pero su amor es perfecto y echa fuera todo temor. Pero no sé cómo empezar. Pero Él ya comenzó en ti. El primer paso es siempre el más difícil, pero también es el que abre el camino a la libertad. Y cuando das ese paso, cuando eliges obedecer en lugar de esconderte, descubres que la paz que viene después es mayor que cualquier vergüenza que hayas cargado. Porque al final del día, no se trata de ti. Se trata de Él. Se trata del Dios que eligió usar tus fracasos para mostrar su fidelidad. Se trata del Padre que no se avergüenza de vosotros, sino que se enorgullece de cómo os levantasteis. Se trata del Rey que gobierna el caos y convierte las cenizas en belleza, el duelo en alegría y la desesperación en esperanza. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de luchar contra tu historia y comienzas a usarla para su gloria, descubres que la libertad no es solo un destino. Es un estilo de vida. Y por eso te desafío hoy, no dejes que el miedo te robe el propósito que Dios ha puesto en ti. No dejes que la vergüenza te impida ser utilizado como instrumento de curación para otros. Porque en el momento en que eliges vivir en la luz, en el momento en que dices, sí, Señor, usa incluso esto, sucede algo sobrenatural. Las cadenas caen. Las puertas se abren. Y descubres que el mismo Dios que te perdonó está listo para usarte en formas que ni siquiera puedes imaginar. Así que respira profundamente. Levanta la cabeza. Y recuerda, no estás solo. El mismo Espíritu que te convenció del pecado está aquí para convencerte de la gracia. El mismo Dios que te vio en tu peor momento está aquí para levantarte y utilizarte en tu mejor momento. Y la misma historia que el enemigo quiso utilizar para destruirte está a punto de convertirse en el testimonio, que hará libres a otros. Porque en el reino de Dios no hay perdedores, solo ganadores en el proceso. ¿Y tu proceso? Ya ha empezado. Liberar. Y esa es la belleza de la redención, no borra el pasado, lo transforma. Cada lágrima, cada error, cada cicatriz se convierte en un mapa que señala la fidelidad de Dios. No es necesario tener todas las respuestas ahora. No es necesario que comprenda cómo encajará cada pieza. Lo que necesitas es confiar en que aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Mire hacia atrás y vea, donde había vergüenza, hoy hay propósito. Donde hubo traición, hoy hay compasión. Donde hubo amargura, hoy hay perdón. Y donde había un corazón quebrantado, hoy hay un corazón preparado para amar de nuevo, no con el amor frágil del mundo, sino con el amor inquebrantable de Cristo. Este amor que no depende de las circunstancias, que no se deja sacudir por las decepciones, que no se cansa de esperar. Este amor que ya te está preparando para recibir la promesa que Él habló a tu corazón, ella será tu costilla, tu ayuda, la mujer que completará lo que te falta. Y cuando llegue, porque llegará, ya no buscarás a alguien que llene un vacío. Estarás lista para ser el hombre que ella necesita, porque ya aprendiste a ser el hombre que Dios soñó para ti. No será una relación basada en las heridas, sino en la curación. No se basará en la carencia, sino en la plenitud. Y cuando se miren a los ojos por primera vez como marido y mujer, no será el comienzo de una historia, sino el capítulo más hermoso de un viaje que Dios ya estaba escribiendo mucho antes de que se conocieran. Pero hasta entonces, no pierdas el tiempo esperando. Utilice cada día para llegar a ser más como Cristo. Ora por ella, incluso si no sabes su nombre. Bendice su futuro, incluso sin conocerla. Prepara tu corazón para amarla como Cristo ama a la Iglesia, con sacrificio, con paciencia, con una dedicación que no busca nada a cambio. Porque el verdadero amor no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. Y cuando derrames ese amor en ella, descubrirás que ya estabas siendo amado de la misma manera, en el mismo momento, por el mismo Dios. ¿Qué pasa con tus padres? Su restauración es una prueba de que el perdón no es debilidad, es poder. No cambiaste sus corazones con hermosas palabras, sino con acciones que rompieron sus muros. Cada te amo dicho con dificultad, cada disculpa arrancada del orgullo, cada momento de humildad era como una semilla plantada en tierra estéril. ¿Y ahora? Ahora ves los primeros brotes de una cosecha que Dios prometió. Su madre, que lloró en oración, hoy llora de gratitud. Su padre, que antes golpeaba, ahora lee la palabra.
¿Y tu hermana? Tiene un hermano que ya no es un espejo del pasado, sino un reflejo de la gracia. Esto no significa que todo sea perfecto. Su padre todavía pelea. Tu familia todavía tiene días difíciles. Pero la diferencia es que ahora tienes un ancla. Ahora tenéis la palabra, que es viva y eficaz, capaz de cortar hasta las raíces más profundas del dolor. Ahora tenéis al Espíritu Santo, que no se rinde con ninguno de vosotros, ni con los que ya están en la luz, ni con los que todavía caminan en tinieblas. Entonces, cuando te arrodilles esta noche, no ores para que Dios te quite las luchas. Ore para que Él use cada uno de ellos para moldearlo a usted, a su familia y a su futura esposa, para su gloria. Porque al final no son las caídas las que te definen, sino la forma de levantarte. No son los errores lo que cuentan, sino el arrepentimiento. No es lo que el mundo te quitó, sino lo que Dios te está devolviendo, multiplicado, restaurado, bendecido. Y para los que están observando y se sienten atrapados en la vergüenza, la culpa o el miedo, Dios no ha terminado con ustedes. El mismo Dios que convirtió a un hombre quebrantado en un testimonio de redención está listo para hacer lo mismo por ti. No importa lo que hiciste. No importa lo que te hicieron. La sangre de Jesús es suficiente. La gracia es real. Y su amor. Este amor no se rinde. Nunca. Entonces, hoy, ahora, en este momento, ríndete. Entregar el control. Entrega las heridas. Entrega tus sueños. Entrega incluso el miedo a no merecerlo. Porque Él ya te ha elegido. Él ya te compró. Y Él ya está trabajando, detrás de escena de tu vida, para escribir una historia que dejará el cielo aplaudiendo y el infierno temblando. Padre, te damos gracias. Porque tú eres el Dios que convierte las cenizas en belleza, el duelo en danza y la vergüenza en gloria. Hoy declaramos que tu voluntad se hará en nuestras vidas. Que todo corazón roto sea restaurado. Que cada relación destruida sea rehecha. Que cada sueño postergado se haga realidad. Y que cada persona que escuche esta palabra sepa, sin lugar a dudas, que tú eres el Dios de lo imposible, y que lo imposible, para ti, es solo el comienzo. En el nombre de Jesús, amén. Entrega total, Señor. Padre, te damos todo. Las finanzas que se tensan, las relaciones que se rompen, las familias que se separan, el orgullo que construye muros, la culpa que pesa como plomo, nada queda fuera de tus manos. Hoy clamamos que este testimonio traspase como una espada afilada todo corazón que lo escuche. Que la convicción sea tan profunda, tan intensa, que no quede más remedio que caer de rodillas y decir, todo es tuyo, Señor. Toma el control. Que la rendición no sea parcial, sino completa. Que no haya reservas, ni excusas, ni verdades a medias. Que cada vida sea un altar donde el fuego de tu espíritu queme todo lo que no te pertenece. Y que, al final, solo quede lo que fue purificado, consagrado y transformado por tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Porque tu nombre no solo es poderoso, es la fuerza misma que mueve montañas, calma tormentas y resucita a los muertos. ¿Y si Él es por nosotros, quién contra nosotros? Amén.